No tiene nada que ver porque alguien hable mucho o porque tenga algún tipo de simpatía. No tiene nada que ver con eso. Dios lo llamó y punto. Dios lo colocó allí y punto. Él se va a glorificar. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Pero no voy a hablar acerca del oficio, porque es un tema bastante amplio, bastante hermoso. Es un tema digno de dedicarle unas 2 horitas, pero no vamos a entrar por allí. Vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 12. Efesios capítulo 4, verso 12. Verso 12. El propósito por el cual Dios llama a algunos al ministerio. Fíjense lo que dice. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Para qué son los ministerios? Para bendecir a la iglesia, no para aprovecharse de ella, no para lastimar a la iglesia. Los ministerios son para, número 1, edificación. Y esto es una palabra bastante importante. Bastante importante. ¿Qué es edificación? Miren, cada uno de nosotros fuimos llamados para formar un templo. De tal manera que usted es una piedra o un bloque, por decirlo hoy en día, que se va aglomerando uno encima de otro, de tal manera que se pueda construir un templo donde pueda residir la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios, porque los santos de Dios se están edificando aquí mismo. Amén. Para edificación. ¿Por qué? ¿Por qué la edificación es tan importante? Porque ese es el propósito de Dios, que podamos crecer, que podamos ser perfeccionados, que podamos madurar. ¿Para qué? Para poder ser portadores de la presencia de Dios. Para que podamos ser portadores del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos decir, es que ya yo tengo 25 años del Evangelio y ya yo aprendí todo y eso es nada más para los que van empezando. Error. Nosotros tenemos que seguir creciendo. Algunos creen que ya dejaron de crecer, que ya se la saben todas. Porque el que cree hacer algo, dice la Biblia, no es nada. El que dice que es sabio, no sabe nada. Nada. Pero el que se gloría, humíllese y gloríese en el Señor. Aquí estoy, Señor, sígueme enseñando. No importa, sé que duele, pero sigue enseñando, no te detengas. Y si tiene que disciplinar el Señor, disciplíname, Señor, porque todavía esto me cuesta. A su nombre. Isaías capítulo 30.
verso 20. Este versículo el Señor me lo dio hace varios años. 30, verso 20. Verso 20. Y dice: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo y los problemas y las dificultades, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, anda por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Fíjense, Dios le da a pastores, ministros, ancianos, la capacidad de decirle al pueblo: ese no es el camino, así no son las cosas. Pero es que así me enseñaron en la casa. Pues te enseñaron mal. Si estás aquí, Dios te tiene que enseñar. A su nombre. Es que la experiencia me dice que así no es. ¿Qué importa tu experiencia? ¿Acaso tú eres el barro, vas a altercar con el hacedor? Tú que eres polvo y nada, altercarás con el omnipotente, dice Job. Pues eso es lo que somos. Barro en manos de un alfarero. ¿Podrá el barro decirle al alfarero: no me hagáis así? El alfarero dirá: ¿qué le pasa a este? Si le quito el soplo y ya. Pues somos ovejas de su prado, manos de un gran arquero, plantío de Jehová, serán enseñados por él. Amén. Pero no voy a hablar de eso todavía. Ese no es el tema. Pero tengo que dar esas cosas para poder entrar en el tema. Ahora sí la cosa se pone un poquito más apretada. Vamos a leer Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 17. Y por favor quiero que respire antes de leer estos textos. Porque bueno, pues Romanos capítulo 2, verso 17. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo a un sector de la iglesia en Roma que eran judíos, la mayoría eran fariseos, que tenían mucho conocimiento de la ley, de los escritos de los profetas. Y les dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. El judío dirá: aleluya. Gloria a Dios. Y conoces su voluntad, instruido por la ley, y apruebas lo mejor. Para eso es la palabra, para aprobar lo mejor. Y confías que eres guías de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Tremendo ministerio de los maestros judíos. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegios, es decir, tomas las cosas santas como, ¿qué me importa? Tú que te jactas de la ley,
con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado, tenido en poco, no sirve para nada entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Saben cómo voy a llamar esta sección? El riesgo. Es hermoso llevar la enseñanza. Es hermoso que Dios te use para que otro pueda ver luz. Pero también es un riesgo alto. Usted y yo debemos tener seriedad en el asunto de lo que se está haciendo. Porque todos estos textos que usted acaba de leer, yo les quiero invitar unos segundos a meditar en esos textos. Esos textos que acabas de leer producen un gran temor en cualquier verdadero creyente. Saber que somos de tal bendición, pero también que podemos echar por un hueco, por la borda, la bendición que Dios nos da. Y que otros, en vez de glorificar a Dios, blasfeman el nombre de Dios. ¡Ja! ¡Qué evangélico ese! Mira. Si es evangélico, yo soy el Papa. Así lo he escuchado. Pastores, muchacho, eso ahora es que le falta. Es blasfemado el nombre de Dios. Y a veces tenemos que usar la sabiduría de Dios para poder sanar esos corazones. Obviamente que Satanás tiene sus instrumentos. Y que las personas muchas veces usan la excusa para no acercarse a Dios. Pero se le predica igual el evangelio. Esa factura no la vas a pagar tú. ¿Cuál es la factura tuya? Tú vas a pagar tu propia factura. Pero siempre ha pasado que el nombre de Dios es blasfemado. A causa de aquellos que Dios les ha dado la capacidad de honrar el nombre de Dios. Fíjense, en una mano glorificar a Dios, ser usado por Dios, y en otra mano que el nombre de Dios sea pisoteado. Hay una gran advertencia, dice: todo aquel que destruye el templo, yo lo voy a destruir. Todos los imperios que destruyeron el templo de Jerusalén, hermano, no queda ni rastros. Todo aquel que destruye, todo aquel que trae tropiezo a la enseñanza de Dios, a la doctrina de Dios, a la gloria de Dios, van a sufrir las consecuencias. Creer, ¿saben cuál es el problema de estos judíos? Les voy a decir cuál es el problema. Y creo que puede ser alguna que otros indicios o base para poder hacer algo cuando Dios te ha llamado a hacer otra cosa. Hay un punto donde el que tiene el don cree que es el dueño del don. Y nosotros no somos dueños de nada, hermano. Él es el dueño de todo. Entonces, como se cree que tienes el don y que el don opera y fluye, no eres el dueño. Es Dios quien te ha dado la capacidad de hacerlo. Sea lo que sea. Dice la Escritura: todo lo que hagáis, sea de hecho, sea de palabra, sea cantar, sea tocar, sea manejar los instrumentos, sea acomodar la silla, sea para la gloria de Dios. Aleluya. Es que yo sí soy bello, yo sí soy bueno. Miren, solamente decir, es que yo soy muy humilde. ¿Ya dejaste de ser humilde? ¿Quién te está preguntando? Es que yo soy la pepa del queso. No, hermano.
Usted y yo no somos nada. Usted y yo lo que somos administradores. Él es el dador. Nosotros somos los siervos. Él es el dueño. Nosotros somos los vasos. Él es la fuente. Nosotros somos los jornaleros. Él es el dueño del huerto. Y somos privilegiados por eso. Voy a hablar acerca de los falsos maestros. ¿Saben? Usted no se imagina la cantidad, pero la cantidad de versículos que hay acerca de la advertencia de los falsos maestros. Hermano, pero innumerables. Si solamente me lo pusiera a recitar, me pasara por la mitad del libro de Jeremías, por el libro de Judas, segunda de Pedro, primera de Pedro, Timoteo, Tesalonicense, hermano, Hechos de los Apóstoles, segunda de Corintios, hermano, hay tantas advertencias acerca de los falsos maestros, pero tantas. Y hoy en día hay tanta facilidad de poderlos ver y de poder decir, amén, ay, ese hombre sí sabe. Vamos a leer solamente un versículo. Hechos capítulo 20, verso 29. Hechos capítulo 20, verso 29. Ya el apóstol Pablo estaba despidiéndose de su ministerio. Verso 29 del libro de Hechos. 20:29, dice de la siguiente manera: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Qué imagen tan clara espiritualmente hablando, porque físicamente son hasta bonitos que son. Están todos maquillaje y cosas. Usted los debe conocer. Y está todo perfecto, luces, cámaras. No tengo nada en contra de eso. Pero eso es como lo ve el ojo. Pero como lo ve el espíritu, dice lobos rapaces, lobos hambrientos y feroces. Para nada dice creyentes ni cristianos, dice lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Arrastrar. Es decir, alguien que está firme en el Señor y empieza a ser arrastrado. Ay, hay un maestro que eso sabe de, Dios mío, de el exégesis, perplética, pelado, peludo. Eso sabe de todo, hermano. Y hay gente que inclusive dice, hermano, ve que yo voy para allá. Ah, pero tú vas para allá, tú me estás pidiendo permiso o me estás diciendo que lo vas a hacer. Bueno, no sé cómo usted diga. Bueno, si me estás diciendo lo que vas a hacer, hacelo. Vaya. Ahora, si me estás pidiendo permiso, no vaya. Pero sé de la Biblia. Y hay unos que se van y vienen echando candela, echando fuego y a su nombre. Dice en el libro de Hechos, todo para proteger a la iglesia de todo viento de doctrina. No es el viento del Espíritu Santo. Fíjense, la palabra viento, que es neuma en el griego, es un viento muy suave y un viento muy constante que tiene la capacidad, la imagen indica que tiene la capacidad de llenar las velas
de un barco y impulsarlo a tierra seca. Pero el viento que dice Efesios capítulo 4, verso 12, es una ráfaga. Ay, hermano, a mí me sumiso. Ya yo me voy de esta iglesia, me voy para la otra. Una ráfaga, hermano. Se provoca. Pero gloria a Dios que los golpes no cambian a nadie. A su nombre. Pero no el Espíritu. ¿Sabe? El Espíritu llena las velas. Primero llena el Espíritu y después impulsa. No te anda tirando como de para allá y para allá. Llena, primero llena. Y después que está lleno, las velas de aire, entonces ahí sí lo impulsa. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Sí o no? No, a su nombre. Están mirando como feo. Ay, Dios mío. Hoy en día le llaman tendencia. Las tendencias son como creativas. No, hermano, ya Biblia no, ahora es tablet. No, ahora no es tablet, ahora es. Sí, está bueno eso. Para mí me deja mi Biblia quieta. Permítanme hojearla. Permítanme que se ponga viejita a punta de dedos. No, hermano, porque así es más fácil. La gente aprende más. La gente aprende por la influencia del Espíritu Santo. No por las luces, ni por el fuego, ni por el humo. La gente aprende con la palabra y la guianza del Espíritu Santo. Si no aprende con eso, olvídese, no aprenderá con nada. Salmo capítulo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y hace la mente del necio un sabio. Los falsos maestros tienen un gran peligro. ¿Saben cuál es el peligro de los falsos maestros? Crean falsos creyentes, falsos discípulos, falsos servidores, falsos ministros, falsos pastores, falsos maestros, falsos músicos y una falsa iglesia. Eso es lo que crea, ese es el final, una iglesia falsa. Vamos a leer 2 capítulos, lo vamos a leer en paralelo, versículos de uno y versículos de otro, para que veamos la diferencia entre los verdaderos creyentes, los verdaderos maestros y los verdaderos y los falsos maestros y los falsos creyentes. Segunda de Pedro capítulo 1 y segunda de Pedro capítulo 2. Usted quiere, miren, el capítulo 1, quédese con el capítulo 1. Aprenda el capítulo 1. Y el capítulo 2, ni se atreva a imitar eso. A su nombre. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y segunda de Pedro, capítulo 2. Ok. ¿Ya está allí? Muy bien. Vamos a leer capítulo 1, verso 16. Dice de la siguiente manera: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, es decir, efectos especiales. No, nosotros no usamos efectos especiales. Historias mágicas, animes llenos de dibujitos y poderes y cosas raras. No. Nosotros usamos la palabra de Dios.
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros no usamos historietas ni temáticas. Nosotros usamos la palabra de Dios, lo que nosotros hemos visto. Usamos lo que Él dijo que se dijera y que se guardase hasta el tiempo final. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 13. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Estos usan de todo menos la palabra. Complacen el oído de los creyentes. Lo que el creyente quiere oír en la carne, eso es lo que ellos dicen. No quieren oír lo que Dios quiere decir. Entonces vienen maestros y le dicen lo que el creyente quiere oír. Una vez me llamó uno y me dijo: Dios te ha llamado para las naciones. Y eso, Dios mío, me dijo, hasta apóstol me llamó y todo, muchacho. Yo decía entre mí, o lo escupo o trago, no a la persona, no, lo que recibí, porque ajá. Yo decía, no, hermano. Decía, hermano, lo paré, le dije, hermano, mira, está muy bonito eso se ve al pelo, pero ya yo sé a qué Dios me llamó. Yo creo que te equivocaste de puesto, es el de al lado o el de atrás, pero ya yo estoy muy claro en lo que Dios me llamó. Muy claro. No necesito otra palabra, ya Él me dio su palabra. Hablan desde la creatividad, son creativos. Los falsos maestros son súper creativos. O sea, no basta con una Biblia abierta y expuesta claramente con la guianza del Espíritu Santo, sino que queremos añadirle más cosas, hasta ofendiendo el intelecto, porque son ingeniosos, no tienen la sabiduría del Espíritu, sino la sabiduría de la carne. Y como no se guían por la palabra y por lo que dice el Espíritu Santo y la sabiduría que da el Espíritu Santo, hacen todo lo contrario a lo que la palabra y el Espíritu Santo les indica. El Espíritu Santo dice santidad. No, hay que tolerar, pero el Espíritu Santo dice santidad. Bueno, sí, hay que tolerar. El Espíritu Santo dice reverencia. Bueno, poco a poco hay que ir aprendiendo reverencia, y poco a poco es poco a poco. Esto es santo. Bueno, hay que entenderlo. Para todo, hermano, para todo. Hacen todo lo contrario de lo que Dios le está diciendo. Reprende, exhorta. Bueno, Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Reprende y exhorta. Eso está mal. Porque pareciera que la reprensión estuviera para el falso maestro desligada del amor de Dios, y no es así. ¿Sabe por qué Dios nos reprende y nos exhorta? Porque nos ama. Pero hemos visto tantas novelas y tantas series raras que el amor es como una... Yo siento el amor de Dios. Ese no es el amor de Dios. ¿Saben qué es el amor de Dios? Recibir
clavos en las manos, clavos en los pies, latigazos y desangrarse hasta la última gota y decir: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Eso es el amor de Dios. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo Dios no escatimó cosas de que aferrarse, sino que vino a ser un siervo. No, yo no voy a lavar los corotos, yo no voy a barrer porque eso es ella, yo tengo ya, yo soy jefe ya. ¿Qué es eso? Eso no es lo que indica la palabra. Eso no es lo que indica la palabra. Ese no es el amor de Dios. Ese es el amor que quizás aprendieron con las películas, pero no es el amor de Dios. Es un sacrificio hasta lo último, hasta el fin. Así debe ser el amor. Así es el amor de Dios. Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié. Ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Yo no mandé a decir nada de eso. Visión mentirosa, vanidad, engaño. Hay un texto que dice: si hubieran entrado en mi secreto, escucharían verdaderamente mis palabras. ¿De dónde proviene la fuente de los falsos maestros? De la carne. De la carne. No es del Espíritu. Porque muchas cosas del Espíritu no le gustan a la carne. Y no le gustan. Ni la reprensión, ni la exhortación, ni la sujeción, no le gustan. De ahí es donde proviene. Pero ¿cuál es la sustancia del mensaje? Para cuando usted escuchen unos que otros mensajes o unas que otras alabanzas, porque hay unas alabanzas también medio, ya los muchachos saben, ¿verdad? Están ellos afiladitos ahí. Aleluya. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, fíjense la palabra, no van a decir: yo soy un falso, ¿oyeron? Moca pues. No. Encubiertamente. Y así son las doctrinas de error. Encubiertamente leyeron un librito por ahí, medio loco, y lo guiaron. No, estamos mal. Este tipo está bien.
encubiertamente. Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Cuál es la sustancia? Le voy a decir cuál es la sustancia de los mensajes de los falsos maestros. Opiniones personales. Opiniones personales. De hecho, eso es lo que significa herejía. Alguien que tiene una opinión personal aislada de la Biblia y encubiertamente se filtra, y a lo que venimos a ver está fuera de la doctrina. Opinión personal. Es una perspectiva personal. Por ejemplo, bueno, yo creo que Jesús no fue que subió al cielo, sino que creo que de pronto se teletransportó. Y el autor escribió, subió. Hermano, dice la Biblia que Él subió. Los ángeles le dijeron a los discípulos, ¿qué estáis viendo? El mismo que subió, ese va a venir. Entonces viene cualquier otra persona y dice algo raro, una opinión personal, y desacredita toda la Biblia. Increíble. Así se puso el apóstol Pablo en Gálatas. ¿Quién os fascinó? O sea, yo les presento a Cristo claramente. Es decir, todas las señales de su ministerio, de su poder, lo que Él hizo. Y ustedes recibieron el Espíritu Santo por medio de la fe. Han visto señales y prodigios por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué cambiaron? Porque otro les dijo, tengo que volver a parirlos hasta que Cristo sea formado en ustedes. No puede ser. ¿Saben? Uno de las bellezas del Evangelio es que el Evangelio permanece para siempre. La palabra permanece para siempre. Usted podrá tener 10,000 opiniones, pero la palabra permanece para siempre. Cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. ¿Y la opinión de Cristo dónde está? ¿Qué opina Cristo? ¿Qué opinan las Escrituras? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Saben, hay una palabra que a mí me gusta mucho en el libro de Hechos y se repite, dice, el Espíritu dice claramente. Yo quiero llegar a ese nivel, donde el Espíritu habla a la iglesia claramente. No que alguien dijo ahí 4 loqueras, no, que el Espíritu diga las cosas claramente. No que me voy a predicar allá, no, allá no, anda a predicar para allá. El Espíritu hablaba claramente. Qué anhelo ese. El hecho de que el Espíritu hable claramente no quiere decir que no van a venir problemas, o no van a venir tropiezos, o no van a venir adversidades. Van a venir adversidades, pero el Espíritu dijo claramente que es por allí y por allí vamos. Opiniones personales, hasta, ¿cómo es la palabra? Hasta misticismo. ¿Qué es una persona mística? Una persona mística llega casi como levitando. Y entonces esa persona tiene experiencias que solamente esa persona tiene y más nadie tiene. Y la musiquita, y vos sabés, ¿saben para qué es el misticismo? Para hacerle creer a los ingenuos que Él está en otro nivel, en otra dimensión, y que los que están aquí, eso no sienten nada. Pues el Espíritu Santo llena a todos los miembros del cuerpo.
El mismo espíritu que está aquí conmigo predicando es el mismo espíritu que está allí recibiendo la palabra. No hay nada místico. Y eso es lo que sucede con los falsos maestros. Misticismo, otros dicen códigos. ¿Qué código? ¿Qué código, hermano? ¿Será el procesal penal de mi esposa? ¿O el Da Vinci? No sé. Hermano, no hay códigos. Hay una palabra, un espíritu, un bautismo, un Padre, un Señor que llena todo y en todos. No hay códigos. No, que yo tengo los códigos, que entré y abrí el código y a mí, solamente a mí, porque yo soy el dueño de los códigos, ojo. Porque ese es el sentido, ese es el sentir, ser venerado, porque está en otra cosa. A lo mejor ahí en las redes me van a bombardear, seguro. Pero la palabra se tiene que decir. Me ayudan, por favor. Solo no puedo. Ay, Dios mío. 1 Timoteo capítulo 1, versos 5 al 7. Ya estamos terminando. Primera de Timoteo, capítulo 5, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, caramba. Ok. Dice, pues el propósito de este mandamiento, es decir, la finalidad, el propósito, el objetivo de este mandamiento es, número 1, el amor nacido de un corazón limpio, un nuevo corazón. Ese es el objetivo. No idolatrar, es que adoren a Dios y que tengan un nuevo corazón. Y de buena conciencia y de fe no fingida. Buena conciencia. Que nadie tenga la capacidad de acusarnos, pues estamos en Cristo. Todo el que está en Cristo no tiene ninguna condenación. Y de fe no fingida, una confianza genuina. Genuina. No, que si no ora por mí, fulanito, yo siento que me muero. Verso 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. La mayoría de los falsos maestros no entienden ni lo que habla, ni lo que afirma. Gracias a Dios que los pastores y los maestros verdaderos sí entienden lo que hablan y sí entienden lo que se está afirmando. Y el Espíritu Santo, escúcheme bien, el Espíritu Santo usa las palabras del predicador, del expositor de la palabra, el evangelista, y se impregnan en sus espíritus, trayendo evidencia de que es verdad, porque está escrito. A su nombre. El fruto del mensaje o el carácter del mensaje. ¿Qué es lo que es la finalidad final de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas? Segunda de Pedro, capítulo 1, de 5 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8. El carácter. Dice,
Vamos a leer. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, el verso 4, a causa de la concupiscencia. El carácter, ¿sabe cuál es el carácter? Huyan del pecado, de la corrupción que está en el mundo. Ese es el fruto de los mensajes, de los verdaderos maestros, de los verdaderos pastores. Huyan del pecado. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo. Qué hermoso es cuando usted le enseñó a alguien y de pronto vea Dios, que un ministro, un adorador de verdad. Qué alegría cuando la enseñanza forma el carácter de Dios. Vamos a ver la contraparte. Segunda de Pedro, capítulo 2. Verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10. Dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Oh, yo no me sujeto a nadie. A mí ese no me va a mandar a mí. Pues déjame decirte, si formas parte de la iglesia, Dios colocó gobierno sobre algunos hombres para que te puedas sujetar. Desprecian el señorío. Esos son los falsos maestros. La mayoría de los falsos maestros no tienen nadie que los regule, no tienen nadie que los exhorte. Lo enseñé porque el Espíritu me lo dijo. Sí, pero las Escrituras, tus pastores, tus líderes, ¿qué dicen de eso? El verso 14, vamos a dar un brinco al verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, al billete, y son hijos de maldición. Dios, el corazón habituado al ficti, al money. Cuando esto no fluye en la iglesia, se alzó el hombre y empezó a caerle a palo a la iglesia. Eso no puede ser. Dice el apóstol Pedro que tenemos que ser pastores y ancianos que no busquen ganancias deshonestas. Que lo hagamos con ánimo pronto, con amor, como cuidando la grey, cuidando las ovejas que no son tuyas. Porque vendrá un día el príncipe de los pastores y tenemos que dar cuenta a él. Usted dirá, hermano, pero ahora, ¿por qué nos dice todo esto? Hermano, porque hay peligros, porque Dios quiere advertirles. Y Dios quiere que estemos en una unidad de fe. En una unidad de fe, hermano. Que podamos estar en un mismo espíritu. Y para terminar, Judas capítulo 1, verso 20. Judas, van a creer que Judas... Sí, porque en estos días me dijo uno, hermano, Judas resucitó. Se soltó el mecate y escribió antes de ahorcarse. Y escribió Judas. Yo dije, no, hermano, ese no es Judas Iscariote, hermano. Ese es Judas Tadeo. El que te señala con los dedos. Sonríe que Cristo le ama. Muy bien. Judas, capítulo 1. Está antes de Apocalipsis, no de mucha vuelta. Verso 20.
Judas es otro que le da durísimo a los falsos maestros. Judas capítulo 1, verso 20 dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Saben por qué Dios advierte tanto acerca de los falsos maestros y las falsas enseñanzas y los falsos músicos y los falsos cantantes y los falsos servidores? Porque ¿saben qué es lo que quiere Dios? Dios quiere hablar con su iglesia. Dios quiere comunicarse con su iglesia. Pero una iglesia que anda en otra sintonía,